Esto, esto no es venganza, es inversión de consecuencia. ¿Ok? Durante muchísimo tiempo hubo personas que operaron desde la herida hacia afuera, que hicieron del daño una forma de vínculo, que lastimaban para sentirse fuertes, que manipulaban para no enfrentar su propio vacío, que herían para no sentirse vulnerables. Y ese patrón funcionó, mientras encontraron a quien herir. Tú estuviste ahí en algún momento, no como culpable, sino como un receptor. Soportaste palabras que no correspondían, actitudes que no tenían justificación, dinámicas donde dabas más de lo que recibías, donde te tocaba sostener lo que otros no podían manejar y mientras tú sostenías, ellos descargaban. Pero eso ya se terminó por completo. No porque cambien de la noche a la mañana, sino porque ya no tienen a quien usar de la misma forma. Cuando la energía que antes recibía el golpe se retira, el golpe pues no desaparece, se queda en quien lo genera. Y ahí empieza el verdadero proceso, porque ahora ya no pueden desahogarse contigo ni contigo como sostén, ni contigo como contenedor. Ahora se enfrentan a lo que son, sin ningún escape. Este camino no es visible al principio, no es dramático, es interno. Empieza como una incomodidad, como irritación, como ansiedad que no pueden explicar, como vacío que ya no logran llenar con las mismas estrategias. Y eso les pesa. Porque herir era fácil cuando había a quien herir, pero sostener lo que sienten sin proyectarlo, eso no lo saben hacer. Esta parte abre el escenario donde la dinámica se invierte, donde quien hería deja de tener salida hacia afuera y empieza a sentir hacia adentro. No como un castigo divino, sino como consecuencia natural de un patrón que ya no encuentra receptor. Esto que sigue te revela cómo se manifiesta todo ese proceso en ellos, porque les resulta tan incómodo. ¿Y qué papel juegas tú ahora que ya no estás disponible para ser el canal de sus descargas? Porque ahora la presión se queda dentro de ellos o de ellas. Sin alguien a quien descargar la tensión, obviamente no desaparece, se acumula, se vuelve irritación constante, impaciencia, mal humor sin ninguna causa aparente. Lo que antes salía en forma real de ataque, ahora se queda girando en su propio sistema. Empiezan a sentirse incómodos en su propia compañía. Las mismas conductas que antes les daban control, ahora les generan ruido interno. Ya no logran manipular con la misma facilidad, ya no obtienen la respuesta que esperaban, porque las personas se les empiezan a alejar o a responder diferente. Y ese cambio les confronta con algo que no saben manejar, límite externo real. Aquí aparece el desgaste, problemas que se repiten, relaciones que se tensan, espacios donde ya no son bien recibidos. No porque alguien realmente los castigue, sino porque su forma de operar deja de ser tolerado o tolerada. El entorno empieza a reaccionar a lo que antes se normalizaba. Y eso les duele. Porque para alguien acostumbrado realmente a herir, el dolor propio es intolerable. No saben realmente cómo procesarlo, no saben cómo nombrarlo, no saben cómo sostenerlo. Solo lo sienten como una injusticia, como una mala suerte, como persecución. Pero en realidad es devolución de energía. Lo que antes salía hacia otros, ahora regresa a su origen, y no en forma de ataque, sino en forma de experiencia interna, de incomodidad, de vacío, de ansiedad, de falta de control. Tú ya no estás en ese circuito. Ya no eres el canal por donde liberaban su tensión. Ya no eres el lugar donde podían descargar toda su frustración. Y al retirarte, sin hacer ningún escándalo, sin confrontación directa, cerraste totalmente la salida. Aquí se confirma algo importante. No necesitas hacer nada para que todo esto ocurra. No necesitas observarlos, ni vigilarlos, ni intervenir. La consecuencia se activa sola cuando el receptor deja de estar disponible. Esto que sigue es el punto de quiebre donde se enfrentan completamente a lo que han generado y donde tú
terminas de sellar tu salida de todo ese patrón energético. El quiebre no ocurre cuando reconocen el daño, ocurre cuando ya no pueden evitar sentirlo. Hay un momento en que el circuito se cierra del todo. Ya no encuentran a quién herir, ya no encuentran a quién culpar, ya no encuentran a quién descargar, y entonces la tensión se vuelve experiencia directa, ansiedad sin salida, irritación que no se disipa, un vacío que no se tapa con el mismo juego de siempre. Ahí es en donde empieza el verdadero proceso. Algunos intentan reactivar viejas puertas, buscan realmente provocarte, escribirte, generarte una reacción para volver a colocar en ti lo que ellos o ellas mismas realmente pues no saben sostener. Pero tu campo ya no responde, no hay enganche, ya no hay eco, no hay permiso ya. Y al no haber respuesta, la maniobra cae por su propio peso. Otros se mueven a nuevos entornos intentando repetir el patrón. Pero el patrón ya está expuesto, lo que antes pasaba desapercibido, ahora se nota, lo que antes era tolerado, ahora incomoda y el margen se reduce por completo. En este punto se revela la verdad cruda. Herir era una forma de no sentir. Cuando esa salida se corta, aparece lo que siempre estuvo ahí. Miedo, vergüenza, rabia sin procesar. Y no lo van a nombrar así. Lo van a llamar mala suerte, injusticias, traiciones. Pero el cuerpo sabe que es un retorno de lo no asumido. Tú, mientras tanto, ya no estás en ese campo. No por superioridad, sino por un retiro realmente consciente. Tu energía dejó de ser un contenedor, tu presencia dejó de ser válvula de escape y eso cambia toda la ecuación por completo. Este es el punto en que recuperas algo definitivo, tu derecho a no ser receptor de daño ajeno. Ya no negocias eso, ya no lo explicas, ya no lo justificas, simplemente ya no participas. La preparación para el cierre final no es confrontar, es mantenerte fuera, no mirar, no enganchar, no reabrirte a ello. El sistema se ordena solo cuando cada quien se queda realmente con lo suyo. Esto que sigue es el sellado del ciclo. Tú en tu eje. Ellos frente a su propia energía, sin retorno a la dinámica anterior. El cierre realmente no es ninguna revancha, es un equilibrio restaurado. Porque aquí termina la dinámica donde unos serían y otros sostenían. No porque alguien pare con violencia lo que hizo, no para nada. Sino porque cada energía vuelve a su lugar. Lo que antes salía hacia afuera, ahora se queda donde nació. Y ese simple orden cambia toda la estructura. Ellos realmente se quedan con lo que generaron. Y tú te quedas con lo que es tuyo realmente. Sin ningún intercambio torcido, sin ninguna descarga, sin ninguna fuga. La consecuencia no necesita testigos, no necesita que la mires, no necesita ni siquiera que participes. Ocurre porque el circuito ya completamente se cerró. Cuando dejaste de ser receptor, receptora, y al cerrarse, la energía ya no tiene por dónde salir. Para ti, el cierre es recuperación plena de tu eje. Ya no estás disponible para dinámicas donde te hieren y tú sostienes. Ya no normalizas el maltrato disfrazado de carácter, de proceso o de cercanía. Ya no te explicas para que te traten con respeto. Te colocas. Este cierre no deja cuentas pendientes porque no es personal. Es completamente estructural. Es el fin de todo un patrón y cuando un patrón se termina, la vida se reorganiza por completo alrededor de toda esa nueva coherencia. Ahora, chicos, chicas, vamos a hacer nuestro decreto. Ya saben que no es para castigar, no es para devolver, solamente es para sellar toda esa salida definitiva de toda esta dinámica. ¿Ok? Respiramos, mantenemos y soltamos. Yo retiro consciente y definitivamente toda energía, atención, intención, vínculo y permiso que haya sostenido dinámicas de daño, manipulación o descarga emocional en mi contra. Cierro todo acceso otorgado desde el aguante, la costumbre o la necesidad de comprender lo que me hería. Rompo toda repetición donde fui receptor o receptora de la sombra ajena. Recupero plenamente mi centro,
mi paz y mi soberanía energética en todos los planos, dimensiones y tiempos. Todo lo que no me pertenece se disuelve sin lucha, sin retorno y sin ningún efecto residual. Me mantengo firme, tranquila, calmada, equilibrada, alineada con mi verdad. Así es, así será, hecho está. Por mi poder divino, muchísimas gracias. En el fondo del deck, después de todo este decreto, el silencio correcto, no pesado, sino en paz. El ciclo ya terminó. Una nueva experiencia emocional, mensajes asociados a las relaciones personales o la vida social, grandes percepciones intuitivas. Ya está cerrado todo este ciclo. El intercambio ya se cerró. ¿Tú? Si eres íntegro o íntegra. Chicos, chicas, como siempre me encanta su lectura, me encanta su energía, por supuesto que me encanta leerlos. Les voy a estar agradeciendo su like, su comentario y por supuesto que se suscriban al canal. Ok, un abrazo de corazón a corazón. Tribu, los amo.